Pues acompañadme, por favor, en vuestras Biblias a la carta de Pablo a los Romanos. Seguimos con nuestra serie de Pablo a los Romanos. Capítulo 9. Estaremos hoy centrándonos en los versículos del 14 al 18. Romanos, capítulo 9, versículos del 14 al 18. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Así dice la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta mañana nos postramos hoy delante de ti para darte gracias por tu bendita palabra, una palabra que es poderosa, una palabra que no se queda impresa en las páginas del libro, sino que brota con poder a través del Espíritu Santo, y que es tu palabra y que la reconocemos así todos los que somos tuyos. Tú nos hablas por medio de la Escritura y queremos y quiero que siga siendo así a lo largo de este sermón. Tratamos asuntos importantes, tratamos asuntos que para nuestra carnalidad y nuestra debilidad humana son difíciles. Permíteme tratar estos asuntos dando honra a la verdad de las Escrituras, pero también con respeto, cariño y afecto a todos mis hermanos y a todas las personas que están hoy aquí y también a través de las redes, Señor. Podamos ver la gloria, la maravilla, la perfección, lo completo y absoluto y justo de tu soberanía, Señor. Tú eres soberano sobre la vida y sobre la muerte. Tú eres soberano sobre la salvación y la condenación, Señor. Y ante esa verdad nos postramos. Que con tu Espíritu Santo, oh Dios, hoy nos guíes y nos enseñes. Que sea de bendición para todo tu pueblo congregado y para aquellos que aún no son ovejas de tu rebaño, Señor. Que tú las transformes y las llames a vida eterna. Te ruego que tú bendigas este tiempo de predicación de tu palabra a través del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bien, la semana pasada, hermanos, si recordáis, estuvimos viendo los versículos del 6 al 13, en los que, si me permitís, paso a leer. Decía así el apóstol: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo está tratando en estos versículos de mostrarnos que, a pesar de la incredulidad de la nación de Israel, la incredulidad que ya dura 2000 años, una nación que había recibido todas las promesas del pacto de Dios con Abraham, a pesar de eso, ese rechazo no significaba que la promesa de Dios había fallado. Y de hecho su argumento central estaba en el versículo 6. ¿Recordáis?
no que la palabra de Dios haya fallado, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y si recordáis también, pues hablamos de que hay un Israel natural y hay un Israel espiritual. Unos son Israel según la carne, descendientes de Abraham, sí, según la carne, pero otros son el Israel espiritual, descendientes espirituales de Abraham por medio de la fe. Una fe como la de Abraham. Y esto llegaba a ser así, unos y otros, en base a algo, la elección. Y una elección que además, como vemos, es soberana. Porque como dice el versículo 11, no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Una elección soberana e incondicional. Incondicional. La salvación no es por obras, es por gracia. Así que la promesa de Dios no había fallado. Al contrario, estaba desarrollándose tal cual Dios quería que se desarrollara, en base a su propósito y a su plan eterno. Y en este contexto recordáis, ¿no?, que introduce el tema de la elección incondicional al hablar de Isaac y no Ismael, y al hablar de Jacob y no Esaú, y no por nada especial que viera en ellos, sino por su voluntad, en base a su propósito. Como fueron salvados Isaac y Jacob, así fuimos salvados todos aquellos que estamos en Cristo, por medio de la fe en Jesucristo, por gracia soberana de Dios. Y hermanos, esto, que puede sonar poco impactante, es de las mejores noticias que podíamos recibir, si no la mejor. Es una buenísima noticia que la salvación no dependa de ti y de mí, sino que dependa de Dios. Porque si dependiera de ti y de mí, tú y yo no estaríamos hoy aquí. No habríamos sido salvos. No hay un solo ser humano en el mundo, hermanos, que se incline naturalmente hacia Dios. No hay ni uno. Pero esto también en sí mismo es una grandísima noticia, porque eso quiere decir que la salvación es para todos. No hay pecado lo suficientemente grande. No hay persona lo suficientemente alejada de Dios que no pueda ser salva, porque no depende de las obras, sino de Dios, que es el que elige y llama. Y es un gran descanso para nosotros. No obstante, hay que decir que muchas veces que se habla de esta doctrina, o se predica esta doctrina, la doctrina de la elección incondicional, hay mucha gente que se perturba. Hay mucha gente que incluso se ofende. Muchos dicen, esto no es justo. ¿Es justo que Dios escoja a unos y pase por alto a otros? ¡Qué injusticia! ¿Es Dios injusto? Bueno, es una buena pregunta desde un punto de vista humano y quizás desde un punto de vista de alguien que no conoce las Escrituras, porque no conocer las Escrituras equivale a no conocer a Dios. Así que lo que Pablo va a hacer a partir de ahora, a partir del versículo 14 hasta el 18, va a ser responder a esta objeción. Luego viene otra, que ya la veremos no la semana que viene, que predicará Daniel sobre Miqueas, Dios mediante, sino la siguiente. Continuaremos con Romanos 9. Y la otra objeción, que es la que vemos en el versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué Dios sin culpa entonces? Si es por su elección. ¿Entendemos la pregunta? Porque ¿quién puede resistir su voluntad? Entonces, da igual lo que yo haga, ¿no?
Yo soy un robot. Esta es la otra objeción que veremos dentro de 2 semanas. Bien, así que, de todas formas, vamos a centrarnos en esta primera objeción que ya tiene lo suyo. Vamos a ver primero la objeción en sí misma, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en la objeción, es decir, lo que parece que quien hace esta objeción presupone. ¿Bien? ¿Qué es lo que presupone este hombre imaginario que hace esta objeción? Y luego vamos a ver la respuesta del apóstol a la objeción. Pero entender la objeción y por qué se hace es clave. Es la clave de todo para comprender el resto del sermón. ¿Bien? Así que vamos a ver, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo, como hace habitualmente, recordáis, él nos presenta un adversario ficticio. Ya lo ha hecho en otros lugares de la carta, alguien que le hace preguntas acerca de su enseñanza, de las cosas que va diciendo, y que hace preguntas o desafía a Pablo a que le responda. Evidentemente es alguien ficticio. Ahora bien, no es tan ficticio en realidad, porque muy posiblemente todas estas objeciones que vamos viendo a lo largo de la carta a los romanos son objeciones que Pablo se ha encontrado a lo largo de su ministerio, tanto a los gentiles como a los judíos, en las sinagogas como en el ágora romana o griega. Objeciones, 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 objeciones. Tenía una lista de objeciones y había tenido que lidiar con esas objeciones. Y ahora Pablo, que está exponiendo su doctrina a los romanos, mete aquí a sus amigos, los adversarios, no tan imaginarios. ¿Bien? Pero también no hemos de pensar solamente en lo que Pablo se podía encontrar fuera de las iglesias, sino también en la propia iglesia. No olvidemos que Pablo está escribiendo a una iglesia, ¿sí? En la que hay una iglesia en Roma, en la que hay cristianos de origen romano, gentil, ¿sí? Y de origen judío. Y estas objeciones Pablo sabía que también se las iba a encontrar en el seno de las iglesias. Quizás porque muchos habían caído en cuenta, quizás porque cuando se convirtieron no habían tenido un entendimiento tan profundo de la soberanía de Dios. Todos vamos creciendo en entendimiento y sabiduría. Tú no sabes lo mismo hoy que sabrás mañana, y eso nos ocurre también a los cristianos. ¿Bien? Pero es que esto es algo que ocurre también hoy en día, hermanos. Basta que desde el púlpito, desde donde sea, presentes, afirmes, enseñes o prediques la doctrina de la elección incondicional de Dios en la salvación de los hombres, para que haya todo tipo de reacciones, todo tipo de reacciones. Podemos decir, en el caso de nuestra iglesia, que a la vez que muchas personas han venido a esta iglesia por causa de que predicamos las doctrinas de la gracia, entre las cuales está incluida la elección incondicional, también hay otras muchas personas que no han vuelto a esta iglesia por la misma doctrina de la elección incondicional. O sea que podemos decir que es una doctrina que tiene dos caras, es una doctrina que llena y vacía iglesias, ¿no? Está bien, está bien. Y Pablo sabía, de nuevo, que muchos de los que iban a leer su carta, ya fuera en vida del apóstol, como era el tiempo de escribirla, o después, iban a presentar esta objeción. Y ahora Pablo responde, pero, como os he dicho, antes de ver la respuesta, vamos a ver la pregunta. ¿Sí? O más que la pregunta, la objeción o la acusación que se oculta detrás de la pregunta. Lo que le ofende al oponente de Pablo, lo que le inquieta, lo que sea que le produzca en el corazón, es la doctrina de la elección incondicional. Lo afirmo ahora mismo. Lo que ofende a este hombre es que Dios escoja incondicionalmente a unos para salvación y a otros los deje endurecidos en sus pecados. Este es el problema. De ahí la pregunta. Si no, no habría pregunta. ¿Sí? No habría pregunta. Es decir, lo que le preocupa es que Pablo, a este oponente, es que Pablo diga que Dios no toma en cuenta ninguna conducta, ni buena ni mala, a la hora de elegir a las personas para la salvación.
Si Pablo estuviera enseñando, como enseñan algunos, y sé que dije que no pondría apellidos en el sermón pasado, ¿recordáis? Pero sabéis que hay una corriente, y ahí me quedaré, que es el arminianismo, que enseña, entre otras cosas, que la salvación, que la elección para salvación, mejor dicho, depende de que Dios, en su presciencia, en su preconocimiento de todas las cosas, ve quiénes son aquellos que van a creer algún día, ¿me seguís? Y entonces los elige. ¿Sí? Esto es lo que enseña el arminianismo. Bien. Pero si Pablo estuviera enseñando esto, que por cierto, quizás es la doctrina predominante en la mayoría de iglesias evangélicas, si Pablo estuviera enseñando esto, no aparecería esta objeción. O si apareciese, la respuesta de Pablo habría sido otra de la que vemos aquí. Supongamos que Pablo está enseñando que Dios decide escoger a las personas en base a nuestra propia y libre elección por Cristo. ¿Sí? Supongamos que yo, como voy a elegir a Cristo, me voy a decidir por Cristo, he tomado mi decisión por Cristo, esto Dios lo vio en la eternidad y entonces me escogió. Bueno, supongamos que esto es lo que está enseñando Pablo. ¿Saltaría alguien diciendo, ¿hay injusticia en Dios? Yo creo que no. Nadie objetaría, no habría lugar para la queja, como vemos que hace este oponente aquí, en el versículo 14. Nadie estaría acusando a Pablo de enseñar que Dios es injusto, porque eso es lo que está haciendo este hombre imaginario. Está diciendo, tú estás presentando un Dios injusto, Pablo. Porque como la salvación a partir de ese momento dependería de las personas, como dependería de mí, ya no habría injusticia de parte de Dios. Claro, Dios solo ha hecho nada más que bendecir aquella decisión que yo he tomado por mí mismo. Todo muy normal, todo muy justo. ¿Y qué responde Pablo? Bueno, hermanos, vamos a ver lo que responde, pero también os quiero decir algo. Si hubiera un solo lugar en toda la Escritura, en toda, para destruir, pulverizar por completo la doctrina de la elección incondicional, si hay un solo lugar, es este. Si Pablo no hubiera estado enseñando la elección incondicional, era tan fácil como decir, no, un momento, perdón, me estás entendiendo mal. No, Dios te elige a ti porque Él en su presciencia sabe que tú algún día le elegirás a Él en un momento de tu vida. Así que estate tranquilo, estate tranquilo. Dios solo va a poner un sello sobre lo que tú vas a hacer. Él lo sabe, no te preocupes. No estoy enseñando a un Dios tiránico, no estoy enseñando a un Dios injusto, no estoy enseñando a un Dios determinista y caprichoso. Por favor, no me malinterpretes. Mira qué fácil, se habría acabado el problema, ¿no? Y con la retórica de Pablo, seguro que lo habría dicho en menos palabras de las que yo acabo de utilizar ahora, en un solo versículo. Y asunto zanjado. Pero eso no es lo que responde Pablo. Digamos que a Pablo le gustaba hacer amigos. ¿Entendéis, no? Responde lo que vemos en el versículo 15. Acompañadme, por favor. Pues a Moisés, o sea, Dios, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y podemos saltar al versículo 18, si queréis, que transmite la misma idea como colofón de su argumento, como si no hubiera dicho ya suficiente. Ahora va más allá el apóstol y dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¡Buah! Muy bien, Pablo, muy bien. Haciendo amigos. Todo tacto y sutileza. Hermanos, Pablo está afirmando
lo que ya he enseñado en el versículo 13, o en los versículos del 6 al 13. Lo está afirmando. Y encima lo está haciendo otra vez con la Escritura. Antes habló de la elección incondicional, hablando de Isaac e Ismael, y luego hablando de Jacob y Esaú, ¿sí? Es lo que hace. Y ahora responde a esta pregunta del oponente imaginario, que pues diremos que hay injusticia en Dios, diciendo estas palabras. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que esto nos demuestra que la suposición que hace el que hace la pregunta, y es una suposición errónea, ¿sí? Es una suposición errónea, está pensando que esta doctrina de la elección incondicional compromete gravemente el carácter de Dios. Eso es lo que piensa el oponente. Así no es Dios. ¿Qué Dios es este que predicas, Pablo? Es un monstruo. ¿Qué estás diciendo? Así que da igual lo que hagamos. Como os he dicho, esta doctrina de la elección incondicional hace que este oponente piense que Dios está quedando como un tirano desconsiderado, arbitrario, cruel, como la pregunta que hace en el versículo 19 que hemos visto antes. ¿Por qué pues inculpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Hermanos, ¿sabéis cuál es el punto al final? Y ya termino con esto, porque creo que nos ha quedado muy claro. Este hombre ha entendido perfectamente al apóstol Pablo. Lo ha entendido perfectamente. Sí, sí, estoy diciendo lo que crees que digo. Su reacción, la reacción de este hombre es totalmente impropia, pero ha entendido perfectamente al apóstol Pablo. Pablo está enseñando la elección incondicional de Dios. Y este oponente lo ha entendido, y muy bien, por cierto. Su reacción es lo inapropiado, como suele ocurrirnos muchas veces. Vemos cosas en las Escrituras, cosas que dejarían bizco al más experto teólogo, y que nos dejan impactados. Y nuestra reacción no es, tú eres Dios, es, esto no puede ser. ¿De verdad estoy leyendo lo que estoy leyendo? O sea, ¿de verdad, Pablo, estás diciendo lo que estás diciendo? Y Pablo en su respuesta le está diciendo, sí, le estoy diciendo lo que has entendido. Y hermanos, esta es la misma doctrina que creemos, amamos y enseñamos aquí en la IBE, en la Iglesia Bíblica Evangélica de Sabadell. Y la enseñamos, y la creemos, y la predicamos, porque creemos que el apóstol Pablo la enseñó. Y creemos que el apóstol Pablo fue inspirado por Dios. Por lo tanto, creemos que la doctrina es de Dios. Eso es lo que creemos. Y yo no estaría aquí ahora mismo predicando esto desde el púlpito si no fuera así. Y me dirijo ahora a los 39 miembros de nuestra iglesia, los miembros de la IBE, los que estáis algunos aquí, otros en vuestros hogares, especialmente a vosotros, hermanos. Mi responsabilidad como vuestro pastor, bajo el pastorado con mayúscula de Cristo, es que vosotros tengáis el correcto entendimiento de la doctrina bíblica. Porque yo algún día responderé de todos vosotros, de todos y cada uno de vosotros, de los 39 miembros de esta iglesia, ante el Señor. Y no puedo ser descuidado, ni incoherente, ni impreciso en cuanto a esto. Así que te pregunto a ti, te pregunto para que te hagas tú mismo en tu mente, y también a los que no sois miembros de la iglesia, pero lleváis tiempo congregándoos con nosotros también, me gustaría preguntaros, pero especialmente a los miembros, porque esta es la doctrina de la iglesia, de la cual sois miembros, ¿sí?
¿En qué lado estás? No te voy a decir, ¿eres calvinista o arminiano? No, no estoy hablando de esto. ¿Estás del lado del oponente de Pablo o estás del lado del apóstol Pablo? Es una buena pregunta que debemos hacernos. Hermanos, esto es clave porque en esta doctrina no solamente está en juego un correcto entendimiento del Evangelio. Lo que está en juego es el carácter y el nombre mismo de Dios. Su reputación. Como hemos visto en la escuela bíblica, el último texto que hemos leído, Jeremías 9:24, dice lo siguiente: alábese el esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué te tienes que alabar? Si es que te tienes que alabar en algo, en entenderme y conocerme. Que yo hago misericordia, juicio y justicia. O sea, ¿hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Veis la pregunta? ¿Veis la pregunta? Hermanos, Dios es como dice que es, no como tú quieres que sea. Dios es como dice en su palabra que es, no como tú quieres que sea. Él se ha revelado en su palabra para que sepamos que Él es santo, bueno, justo, misericordioso, perfecto, inmutable. Y si nuestra idea de quién es Dios está equivocada, si nos hemos hecho un Dios a nuestra medida, en base a nuestros propios deseos carnales, limitados y pecaminosos, somos unos idólatras. Nos hemos fabricado un ídolo, no al verdadero Dios. Es un Dios que no es, un tenue o vago reflejo o quizás de quién es, pero no Dios, no el Dios de la Biblia, no el Dios de la Biblia. Eso es idolatría, hermanos. Es más, estamos haciendo algo todavía, no sé qué es peor. Nos estamos poniendo en el lugar de Dios. ¿Sí? Nos estamos poniendo en su lugar. Somos nosotros quienes estamos evaluando a Dios y no al revés. Es como el libro de C.S. Lewis, no sé si alguien lo ha podido leer, el escritor de las Crónicas de Narnia. Él era como sabéis, un apologeta, comentarista, ensayista cristiano, y él tiene un libro que se titula Dios en el banquillo. Pero no en el banquillo como en los partidos de fútbol, que estás ahí en la reserva. No, el banquillo de los acusados. ¿Bien? Es lo que estamos haciendo. Tú y yo estaríamos poniendo al juez del universo en el banquillo, y nosotros nos estaríamos poniendo en el estrado del juicio. Y como dice Pablo en el versículo 20 que veremos en el próximo sermón, más antes, oh hombre, importante esto, más antes, oh hombre, ser humano, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién soy yo para discutir con Dios? Por eso, en el versículo 14, en el que pues diremos que hay injusticia en Dios, vemos la respuesta de Pablo, en ninguna manera. ¿Y por qué digo esto así, con esta voz? En ninguna manera, porque si viéramos la expresión en griego, es como si Pablo estuviera diciendo no, 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 no y 1000 veces no. Y ya ha aparecido esta expresión en su carta en algún otro momento. ¿Recordáis? La palabra en griego es muy rara, no os la voy a decir. Pero es lo que transmite, es como un ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo va a haber injusticia en Dios? ¿Cómo pretendes insinuar
siquiera que estoy diciendo eso. ¿Cómo va a ser injusto Dios? Ni se os ocurra pensar que Dios está salvando a los pecadores siguiendo un procedimiento injusto. No estoy enseñando eso. Por favor. Está ofendido Pablo. Está ofendido. Hermanos, si alguna vez nos hemos sentido tentados a pensar así, o aún hoy a veces pensamos así, debemos de arrepentirnos. Porque es absurdo y es blasfemo. Debemos arrepentirnos. No hay injusticia en Dios. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Ni hablar. Y esto nos lleva a la respuesta de Pablo ante su oponente en la argumentación. Y como Pablo ha hecho primeramente, recordáis, nos llevó al libro de Génesis, en su argumentación anterior, ahora él sigue avanzando en el plan de la redención y acude al libro de Éxodo. ¿Bien? Es decir, Pablo va a las Escrituras, y me gustaría hacer un pequeñito inciso para deciros algo con respecto a esto. ¿Bien? Pablo va a las Escrituras, y si alguna vez tú te ves debatiendo acerca de esta doctrina con alguien, ya sea personalmente, ya sea en las redes sociales, cosa que no os recomiendo en absoluto, pero si alguna vez os veis debatiendo, y siempre de forma amorosa y respetuosa, con un cristiano que tiene una posición diferente acerca de esta doctrina, hermanos, no nos dediquemos a filosofar, no nos dediquemos a citar a nuestros autores calvinistas de cabecera. Hermanos, vayamos a las Escrituras, por favor. Es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando debatía con sus oponentes. Ir a la Escritura. Es lo que hace siempre el apóstol Pablo. Ir a la Escritura. Hermanos, esta doctrina de la elección incondicional, en base a la gran gracia soberana de Dios, está jalonando las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que ya sabes, antes de entrar en debates teológicos, lee tu Biblia. Conoce tu Biblia. ¿Sí? Es un consejo para todos, yo incluido, ¿eh? Para todos. Y ahora, versículo 15. Ahora sí. Pues a Moisés dice, otra vez, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y Pablo está citando aquí del capítulo 33 de Éxodo. En el capítulo 32, que como os podéis imaginar viene antes del 33, ¿no? Vemos a Aarón, que ha sido presionado por el pueblo, porque Moisés lleva 40 días en el desierto, y los israelitas empiezan a pensar, uy, este hombre con 80 años, 40 días ahí arriba, en el desierto, arriba del Sinaí, sin agua, sin comida, este hombre está muerto. Y entonces van corriendo a Aarón y le presionan para que este, que era orfebre, que sabía hacer, ¿sabéis los orfebres que hacen joyas, estatuas con piedras preciosas, metales preciosos? Le piden a Aarón que les haga un ídolo para que lo adoren. Sí, ya sé lo que debéis estar pensando. ¿Cómo era esta gente, no? Acababan de pasar el Mar Rojo, habían recibido el maná, desaparece Moisés 40 días, ¡haznos un ídolo! Bueno, pero el caso es que a Aarón tampoco le anda mucho a la zaga al pueblo, porque cede a la presión y les hace un becerro de oro. ¿Sí? Ya os suena la historia, ¿no? El becerro de oro, muy bien. Y entonces, en el versículo 33, vemos a Dios reaccionando delante de Moisés en cuanto a esta idolatría y le dice que va a destruir al pueblo. Y déjame hacer una nación de ti. Ya está, como la hice con Abraham, la voy a hacer contigo. Todos sabemos lo que estaba haciendo aquí el Señor, ¿no? Estaba probando la integridad de Moisés. Pero Moisés, ¿qué hace? Efectivamente, como mediador del pueblo del pacto, intercede por Israel. No. ¿Y qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que le preocupa a Moisés?
Pues no tanto el pueblo, ¿qué queréis que os diga?, sino la reputación de Dios. Dice que van a decir las naciones que nos has sacado de Egipto para traernos al desierto y machacarnos aquí, vas a quedar como un Dios tiránico. Tú nos has sacado de Egipto y ahora nos vas a destruir. ¿Qué reputación va a quedar en el propio Egipto, en Asiria, en los pueblos de Canaán, en Etiopía, los hititas? Se van a empezar a reír de nosotros, se van a empezar a reír de ti, oh Señor. Vaya Dios, no lo queremos para nosotros este Dios, que nos rescata para matarnos. Este es el argumento de Moisés, ¿sí? Este es el argumento de Moisés. Así que Moisés intercede por la nación y pide que la perdone, que la salve, ¿sí? Pero no solo eso, ahora le pide algo más. Esto siempre a mí particularmente me ha dejado un poco descolocado. Además le dice, muéstrame tu gloria. O sea, no solo intercedo por la nación, por tu buen nombre, sino quiero que me muestres tu gloria. Yo no sé si hace mucho calor, ¿puede ser? ¿No? Bien, estoy abrasado. Está bien. Esto es curioso porque Dios ya ha mostrado su gloria a Israel. De hecho, había una nube, ¿sí? Una nube que la veían de día y que de noche resplandecía y guiaba al pueblo. La propia gloria de Dios moraba en el centro del pueblo, del campamento de Israel, estaba en el centro mismo. Esa era la gloria de Dios. Y ahora Moisés le pide de nuevo ver esta gloria y Dios lo va a hacer. Pero no lo va a hacer mediante una luz cegadora o mediante una nube que lo cubra todo. No. Lo va a hacer por medio de mostrarse Él como es. Por medio de decirle a Moisés cuál es su carácter. ¿Cómo soy yo? Te voy a mostrar mi gloria, mi nombre, mi persona, quién soy yo. Y entonces le dice lo que vemos en Éxodo 33, 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y, esto ya nos suena, y tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Esta es mi gloria. Tú no me vas a decir a quién voy a rescatar de la nación y a quién voy a condenar. Yo soy Dios y tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Yo le otorgo mi misericordia y mi clemencia a quien yo quiera mostrarle mi misericordia y mi clemencia. Moisés. Yo soy Dios. Moisés. No está diciendo, yo le mostraré compasión y misericordia a aquellos que tengan un corazón más receptivo. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Esto no depende del libre albedrío, ni de la decisión de las personas. Depende de la libre voluntad de Dios. Pero esto es injusto. ¿Qué estás pensando? ¿Es injusto? ¿Crees que es injusto? Bueno, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Sabéis lo que es la justicia? Por definición, darle a cada uno lo que le corresponde. Darle a cada uno, permitidme usar la expresión, porque la podemos usar, darle a cada uno su merecido. Y ahora yo os pregunto, ¿quieres justicia de parte de Dios? ¿De verdad quieres que Dios te trate con justicia? ¿Quieres que Dios sea justo contigo? Hermanos,
lo que nosotros necesitamos es misericordia y no justicia. Porque si Dios hubiera decidido y habría estado completamente justificado, si Dios hubiera decidido ser justo con todos, nos habría enviado a todos al infierno. Eso es justicia. Y yo vuelvo a preguntarte, ¿quieres justicia? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quieres de verdad que Dios te aplique su justicia? Sin embargo, Dios ha decidido, libre y soberanamente, mostrar gracia y misericordia a una incontable multitud de millones de escogidos comprados de entre una humanidad caída y pecadora, y los ha redimido por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Dónde está la injusticia? ¿Dónde? Hermanos, la gracia, lo decíamos antes en la escuela, por definición, es algo inmerecido. La palabra es caris, es un don, es un regalo. Tú los regalos, no sé, no los exiges, ¿no? Los regalos se te dan si no son regalos. Sería injusto que a mí no me pagaran a fin de mes si yo he estado efectuando mi trabajo, he estado cumpliendo con mi horario y cumpliendo con mis responsabilidades laborales. Mi salario, mi paga, me lo deben, ¿o no? Me lo deben. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 4:4, ¿recordáis? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero si tú y yo, hermano, hermana, amigo mío, si tú y yo, que somos pecadores, enemigos de Dios, muertos en delitos y pecados, nosotros, si Dios en su misericordia y compasión decide escogernos para ser salvos al precio de la sangre de su Hijo, eso es gracia. Sublime gracia. Sublime gracia, asombrosa gracia. Por lo tanto, decir que Dios es injusto porque no les muestra esa misericordia a unos es una contradicción de términos, porque la misericordia es un acto voluntario, por definición. ¿Os acordáis de Bartimeo? A las puertas de Jericó, el ciego. Señor, hijo de David, te exijo que tengas misericordia de mí. ¿Decía esto? No. Ten misericordia de mí. Suplica y se abandona a la gracia de Cristo para que Él abra sus ojos. Nos exige la gracia. Se exige lo que se nos debe. Pero si se nos debe, ya no es gracia. Gracia viene de gratia, en latín, y de ahí viene la palabra gratuito, gratis. Hermanos, el problema es que muchas veces pensamos que justicia e igualdad es lo mismo. Y justicia e igualdad no son lo mismo. No vamos a entrar en este debate porque nos perderíamos, pero no podemos decir, si Él salva a unos, tiene que salvarlos a todos. Hombre, todos iguales, ¿no? Justicia. Eso es lo que promulga la llamada justicia social. Y confunden la misericordia y la solidaridad con el igualitarismo. Si Él lo tiene, yo también, ¿eh? Pues no, no necesariamente. Justicia es justicia. Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde.
Por eso es un problema, que es absurdo en el fondo, porque, hermanos, si nos fijamos en cómo Dios va tratando a lo largo de la historia bíblica con los seres humanos, nos daremos cuenta que cuestionar la elección soberana de Dios es un gran contrasentido. Pero vamos a ver. Jesús escogió a 12 apóstoles de todos sus discípulos, y tenía un montón. Y nadie dice, oye, ¿y los demás qué? ¿No? ¿Verdad que no nos quejamos? Jehová escoge a Israel de entre todas las naciones de la tierra, y no decimos, oye, ¿y las otras naciones, pobrecitos? Haces de Israel tu pueblo, tu propiedad especial, el pueblo al que te vas a revelar, y los demás, que no te importan. ¿Verdad que no decimos nada? Nos parece tan normal que Dios escoja soberanamente a un pueblo. O escoges a todos los apóstoles o no escoges a ninguno. Todos apóstoles. O todas las naciones son tus naciones o a ninguna. ¿Qué es esto de coger solo Israel? ¡Qué injusticia! Todos lo mismo. ¿Veis? ¿A qué no hacemos eso? Hermanos, Judas traicionó a Jesús, pero Pedro también. Pero solo uno fue guiado por Cristo al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué Saulo de Tarso, el fariseo perseguidor de la iglesia, y no Caifás, el sumo sacerdote de Israel, que llevó a Jesús delante del tribunal? ¿Por qué? Por la soberana y libre gracia de Dios. Dios quiso salvar a Pedro y a Pablo y dejó en su pecado a Judas y a Caifás. Por su gracia, por su voluntad. Y aquí nadie sale a defender a Caifás, ni a Judas, ni a las demás naciones, ni a los otros discípulos del Señor. Dios es soberano. Siempre es soberano. Como dice R.C. Sproul, ¿sí?, de una humanidad de personas culpables, Dios decide soberanamente conceder misericordia a algunos de ellos. ¿Qué recibe el resto? Justicia. Los salvos reciben misericordia, los no salvos reciben justicia, pero nadie recibe injusticia. En Dios no hay injusticia. ¿Por qué? Pues porque ningún pecador quiere la salvación que Dios ofrece mediante el Evangelio de Jesucristo. Ningún pecador naturalmente, por sí mismo, quiere ir al Evangelio. Es lo que dice el versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando Pablo habla de querer, se refiere a la voluntad de querer hacer algo, es obvio, ¿no? Y cuando habla de correr, se refiere al esfuerzo que uno hace para conseguir algo. Si llegas tarde al trabajo y se te escapa el autobús, ya verás si corres. Pero lo que Pablo está diciendo es que la salvación no depende ni de nuestros deseos, de nuestro querer, ni de nuestros esfuerzos, de nuestro correr. No depende del que quiere ni del que corre. ¿Por qué? ¿Recordáis Romanos capítulo 3? No hace falta que lo busquéis, seguro que os acordáis, aunque hace tiempo que predicamos. Dice el apóstol Pablo, citando de las Escrituras, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. ¡Guau! Porque ninguno quiere ni corre hacia Dios. Nadie. Sé que hay personas que tienen una inquietud espiritual y
Hay personas movidas por un afán religioso, personas con el deseo de aplacar sus fantasmas y sus miedos, personas que quieren una respuesta a sus preguntas para tener cierta tranquilidad emocional, cierto sentido de realización, pero no buscan al Dios de la Biblia. Es más, la mayoría de las veces cuando se encuentran con el Dios de la Biblia, esto no me gusta, ¿eh? Yo pensaba que Jesús era un hippie, flower power. Dice cosas bien serias este Jesús, ¿eh? Bien duras, creí que era más cariñoso. No, nadie busca a Dios. Pero eso no quiere decir que las puertas de la salvación no estén abiertas de par en par para todos los hombres. Lo están, y nadie que vaya a Cristo será rechazado por él. Él mismo lo dijo, Juan 6:37, al que viene a mí, no le echo fuera. Así que no te escudes en la doctrina de la elección incondicional para no ir a Cristo. Si no vas a Cristo es porque no te da la gana. Y ya está. Y ya está. Como vemos en el Salmo 2, donde David dice de los pueblos de las naciones, recordáis, hablando del Mesías prometido, del ungido del Señor, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Recordáis? Esa es la actitud del hombre hacia Dios y hacia Cristo y hacia el Evangelio. Las personas no desean someterse naturalmente a Cristo, no quieren, lo rechazan, huyen de su presencia, quieren ser independientes. El ser humano rechaza naturalmente a Cristo y a su Evangelio. Con ese gen de rebeldía y rechazo y enemistad hacia Dios venimos a este mundo. Así venimos. ¿Recordáis la ilustración de las 10 minas de Lucas? ¿Recordáis cómo empieza el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos? Les dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, pero sus conciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Este es el ser humano natural, el ser humano sin Cristo, aquel que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero Dios, en su gran misericordia y bondad, por su pura gracia, hermanos y amigos, de esta humanidad pecadora, rebelde, desleal e ingrata, decidió escoger para salvación a miles de millones de personas por medio de la vida de su Hijo, salvarlas para darles vida eterna y el perdón de los pecados. A Jacob amé, a William amé, a Ulises amé, a Julia amé, a Loli amé, a Selvi amé. Todos podéis poner vuestro nombre a continuación. Él os amó en la eternidad, Él os conoció en la eternidad para llamaros algún día a su gracia. Todos éramos así, pero Él nos amó y nos mostró misericordia y se compadeció de nosotros. Y nos salvó por la sangre de su Hijo. Y ahora yo os pregunto, otra vez, perdonad lo pesado que soy, ¿dónde está la injusticia? ¿Por qué es injusto que Dios en su gracia reciba a miles de millones de personas dándoles una salvación que no merecen y a otros miles de millones que están muertos en delitos y pecados les dé una condenación y un juicio adverso? Una condenación y un juicio adverso que sí merecen. Hermanos, Dios se glorifica en la salvación y Dios se glorifica en la condenación. Él es Dios.
Aquel que dice, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. Y por eso Pablo dice ahora en el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, en realidad es Dios quien lo dice, pero para Pablo la Escritura y Dios, ¿sí? ¿Veis la relación? Es palabra de Dios, es lo mismo. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Recordáis el Faraón que no deja salir a Israel de Egipto? Todos conocemos la historia. ¿Alguien ha visto los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Bien? Bien. Y le dice Dios a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y el Faraón endurece su corazón y no deja salir a Israel. Vemos 7 veces en el relato de Éxodo, 7 veces que dice que Faraón endureció su propio corazón, y vemos 14 veces en el relato de Éxodo que dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. Así que era como una especie de toma y daca. Un endurecimiento total. Había un permafrost en el corazón terrible. Pero estas palabras son... Yo patino, no sé vosotros cuando veo esto, pero Dios puso a Faraón en su trono. Fue fruto de su soberanía, como cualquier otro rey. Él pone y quita reyes. Él lo sostuvo, él le había dado todo su poder, autoridad y prosperidad. Atención, en Egipto los faraones, y por añadidura sus hijos, eran dioses. ¿Sí? Y ahora Jehová le dice, ¿así que no dejas salir a mi pueblo? ¿Así que te crees que eres un dios? Si todo lo que tienes lo tienes por mí. Y sabes, estás donde estás ahora y ahí te vas a quedar para que yo glorifique mi nombre y mi poder en toda la tierra por medio de la dureza de tu corazón. ¿Te cuesta entender esto? Pues bienvenido al club. ¡Buah! Pero no cambies lo que dice, porque lo que dice es lo que dice. No pretendas que Dios diga en su palabra algo distinto de lo que dice. Dejemos a Dios ser Dios. Hermanos, Dios pudo haber doblegado o aniquilado a Faraón desde que empezó a negarse, y nos habríamos ahorrado 10 plagas. Claro que también nos habríamos ahorrado una historia muy bonita para la escuela dominical y para hacer películas, pero bueno. Pero el propósito de todo aquello no era ni la escuela dominical ni las películas, era la gloria de Dios. Dios se iba a glorificar y a mostrar su poder por medio de la dureza de corazón del faraón. Como dice el apóstol Pablo, Dios lo soportó, el versículo 22 de este mismo capítulo, soportó a Faraón con mucha paciencia. Dios soportó a Faraón con mucha paciencia. ¿Para qué? Para, como dice también el versículo 22, para mostrar su ira y hacer notorio su poder. Ese era el propósito de Dios, glorificarse por la dureza del corazón del faraón. ¿Es injusto Dios por tratar a Faraón como se merecía? ¿Os imagináis? Es que Faraón era un buen hombre. Era un hombre muy bueno, muy tierno, muy cariñoso, comprensivo y compasivo, pero Dios endureció su corazón. ¡Qué malo es Dios! ¡No! Faraón era malo, era perverso, codicioso, arrogante, prepotente, ambicioso, sin empatía alguna. Vamos, era un rey de los de antes. Y Dios decidió dejarle sin freno en su maldad. ¿Es esto injusto? Repito, Dios pudo haberle transformado, haberle dado un corazón nuevo, como lo hizo con Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, pero no, lo dejó ahí, no quiso. De nuevo, hermanos, Dios es soberano cuando salva y Dios es soberano cuando condena y endurece. Bendito sea el nombre del Señor.
Y como concluye Pablo en su respuesta, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Vaya, ¿este es tu Dios? Es mi Dios. Este es el Dios de las Escrituras. Dios obra activa y sobrenaturalmente por medio del Espíritu Santo en el corazón de los escogidos, transformando su duro corazón, su corazón de piedra, como dice Ezequiel, y lo convierte en un corazón de carne y los trae de la muerte a la vida para que ellos ahora crean y se arrepientan. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Efesios 2, 4 y 5. Pero al mismo tiempo, no es Dios quien produce la maldad y la dureza en el corazón. Como dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La maldad del ser humano ya estaba ahí, es inherente, viene de serie, como los elevalunas eléctricos. Así venimos a este mundo, rebeldes. Solo Dios, en su gracia común hacia todas las criaturas de este universo, restringe la maldad de los hombres para que este mundo no sea el infierno que podría ser. Hermanos, el mundo podría ser peor. Os aseguro que el desastre que está pasando ahora en Barcelona por las noches y en otros lugares podría ser peor. Aún podemos dar gracias al Señor. Dios, en su gracia común, restringe la maldad del hombre. Pero en algunos casos, Él quita su mano y deja al hombre en sus pecados, sin freno. ¿Para qué? Para que por medio de su maldad las personas hagan aquello que Dios quiere hacer. ¿Cómo es esto? A mí no me lo preguntes. Pero es. Dios decidió soberanamente no detener o atenuar la maldad del faraón. Y nadie puede acusar a Dios de ser injusto por dejarlo en su maldad, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Como alguien ha dicho alguna vez, permitidme leer la cita, es preciosa, los que van al infierno no tienen a nadie a quien culpar, sino a ellos mismos. Y los que van al cielo no tienen a nadie a quien alabar, sino a Cristo. Aleluya. Hermanos, concluyendo, si algo aprendemos de este pasaje es que debemos adorar y amar a Dios por cómo es, por cómo se nos revela en la Biblia, en vez de tratar de amoldarlo a nuestras ideas preconcebidas de cómo debe de ser. Dios es 3 veces santo y nosotros débiles criaturas. Él es sabio sin medida y nosotros necios comparativamente. Él no nos debe nada y nosotros se lo debemos todo. ¿Quiénes somos nosotros para sentar a Dios en el banquillo de los acusados y pedirle cuentas? Debemos maravillarnos precisamente y adorar y callar delante de Él. Oh, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?, dice el apóstol Pablo. Somos simples criaturas. Hermanos, lo único que podemos hacer es adorar a Dios por todo aquello que ha revelado y también adorarle humildemente por todo aquello que no ha revelado. Él es Dios y no nosotros. Lo finito no puede comprender lo infinito. ¿Cómo reacciona Pablo, de hecho, al final del capítulo 11? Porque vamos a ver muchas cosas, queda hasta que lleguemos al 11, pero acaba diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. A Él sea toda la gloria, hermanos. No hagas a Dios un Dios a tu medida, porque eso es un ídolo. Dios es digno de nuestra confianza, aunque no entendamos muchas cosas acerca de Él. Como dice Efesios 1:11, Dios nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de tu voluntad. De su voluntad. Según el designio de su voluntad. Él es Dios. Él es Dios. No para que te perturbes, no para que te confundas, no para que te amargues y te angusties, sino para que te humilles y le adores y le alabes. Debemos alabarle, debemos adorarle, porque nadie era digno de una salvación tan gloriosa y costosa como la que nos ha proporcionado por medio del Hijo Eterno, aquel que creó todas las cosas, la segunda persona de la Trinidad, Jesús encarnado, que vino a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir y a sufrir la muerte y la vergüenza en la cruz del Calvario que nosotros merecíamos. Él la sufrió en nuestro lugar. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! ¿Qué más podemos hacer sino caer postrados ante la sorprendente misericordia de Dios? Y que dependa de Él. Y que sea incondicional su elección, porque de nuevo, si tuviera que depender de algo que tú y yo tuviéramos que haber hecho o seguir haciendo, estaríamos perdidos. Pero la salvación es del Señor. Él nos ha librado de la condenación eterna en el infierno. Alabado sea. Lo ha hecho Él. Y precisamente porque esta salvación es incondicional, como decíamos al principio, es que podemos invitar a todas las personas, independientemente de sus circunstancias, de su pasado, de su presente, de su pecado. La salvación no es por obras de justicia, es por gracia por medio de la fe. Es un regalo glorioso de Dios. Así que vuelvo a preguntarte, ¿dónde está el problema en que la salvación dependa enteramente de Dios? ¿Dónde está el problema? Yo no lo veo en ningún sitio. ¿Y mis familiares que no creen? ¿Y mis hijos que no creen? ¿Y mi esposa o mis amigos de toda la vida que no creen? Pues ¿dónde está el problema? Precisamente es la mejor de las noticias. No depende de ti y no depende de ellos. Menos mal que no depende de ellos. Menos mal. Depende de Dios, del Dios Todopoderoso. Así que póstrate ante este soberano Dios y pídele que Él abra sus ojos, que Él ablande sus corazones, que Él los quebrante y los conduzca a la luz del Evangelio de Jesucristo. Déjalo en sus poderosas manos. ¿Te parecen poco? ¿Prefieres las tuyas? ¿Prefieres las manos de tu hijo o tu hija para ser salvo? Yo no. Yo no. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Por eso, hermanos, debemos predicar con más fuerza y vigor el Evangelio a los perdidos. En el capítulo 10 de esta carta, Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que en Él creyere no será avergonzado. Ven a Cristo, hoy mismo, esta misma mañana, ahora. Ven a Cristo. Todo aquel que invoque su nombre será salvo. Tu responsabilidad no es averiguar si estás en la lista de los escogidos. Tu responsabilidad es acogerte a la misericordia y a la gracia de Dios por medio de la fe. No te escondas en la doctrina de la elección para no ir a Cristo. La razón por la que no vienes a Cristo es porque no te quieres someter a Él.
Pero Él no te está impidiendo que vengas, Él te está llamando a que vayas a Él por medio del Evangelio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y también el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él tendrá misericordia de ti, perdonando todos tus pecados y concediéndote por pura gracia la vida eterna en el Señor Jesucristo. Porque esta elección para salvación es incondicional, ningún pecado es demasiado grande. Nunca es demasiado tarde para venir a Cristo, para arrepentirte y creer en Él. Nadie es tan indigno que no pueda ser recibido. Si vienes a través de Cristo, dejando atrás tus obras y tu propia justicia, y vienes con fe en su sacrificio redentor, el del justo que murió por los injustos para llevarnos a Él. Amén. Pues vamos a orar. Señor, tú eres nuestro Redentor y nuestra roca. Eres el refugio de nuestro corazón. Tú eres Dios, Dios de justicia, sin atisbo de injusticia en ti. Tú que salvas por pura gracia a los pecadores, te queremos pedir que nos ayudes a afirmar y a gozarnos y a alabarte y a adorarte por esta gloriosa doctrina de que tú no nos has escogido por nada que hubiera en nosotros, sino por tu gracia y por tu propósito insondable, Señor. Ahora queremos precisamente por eso andar en novedad de vida, para agradarte en todas las cosas, para agradecerte tan grande misericordia. No vivamos una gracia barata, pues nos la ofreciste gratuitamente, Señor, pero costó caro la preciosa sangre de Jesús. Te damos gracias por esta salvación y te pedimos por todos aquellos que están alejados de ti, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos. Señor, que tú los redimas, que tú los llames y los atraigas con cuerdas de amor, que les des descanso de sus pecados y de su propia ilusión de vana justicia, que se refugien en la justicia de Cristo, en su sangre preciosa sean lavados y puedan adorar con nosotros por toda la eternidad. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.